Vamos a ver la continuidad de una función en varios apartados. El primer apartado es la continuidad de una función en un punto, ¿vale? En este caso vamos a estudiar la continuidad de una función en el punto x sub 0. Lo vamos a hacer a través de estas cuatro imágenes y vaya por adelantado que en el punto x sub 0, en esta primera, si nos damos cuenta, no hay continuidad, puesto que no se puede pasar por el punto de abscisa x sub 0, la función no se puede dibujar de un solo trazo, ahí hay un agujero, hay un salto que tendríamos que levantar el lápiz del papel. Aquí, evidentemente, cuando llegamos al punto de abscisa x sub 0, lo mismo, aquí hay un salto, ¿vale? Aquí más que un salto hay un roto. En este hay también un salto cuando llegamos, este es el punto de x sub 0, ¿vale? Esto se llama asíntota vertical. Si nos damos cuenta, la función a la izquierda se va al menos infinito, a la derecha se va al más infinito. Este caso ya lo hemos estudiado con los límites laterales en las clases anteriores. Y en el único caso en el que la función se puede dibujar pasando por el punto de abscisa x sub 0 sin levantar el lápiz del papel es este de aquí. Vamos a estudiar cada uno de los casos anteriores. Para ello, bueno, pues vamos a ver que este comentario que os he puesto aquí es el que nos va a mandar y nos va a indicar cuándo una función es continua en el punto x sub 0 y cuándo no. Bueno, vamos por partes y vamos a ir estudiando primero la primera de las imágenes. Bueno, vamos a ver. Si yo estudio en la primera de las imágenes, aquí tengo la abscisa de x sub 0, me doy cuenta que aquí la función tiene un roto. De esta expresión que hay aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que falla? Porque la función límite tiene, ¿vale? Si yo le llamo a esto de aquí, este. Si esto es, le puedo llamar, por ejemplo, A, ¿vale? El límite por la izquierda y el límite por la derecha, ambos se van a ir hacia A. ¿De acuerdo? O sea, el límite es A. Pero ¿cuánto vale f de x sub 0? F de x sub 0, si me doy cuenta, no existe f de x sub 0, porque ahí hay un roto, ¿vale? Como hay un roto en la función, pues f de x sub 0 no existe. Bien, pues aquí la continuidad precisamente no está porque no existe ese f de x sub 0. ¿De acuerdo? En esta expresión lo que falla es que no existe f de x sub 0. Vamos a ver en la siguiente función qué es lo que ocurre. En este caso, si yo le llamo a f de x sub 0, le puedo llamar y este punto de aquí, ¿vale? A este le voy a llamar A y a este punto le voy a llamar B. Bien, f de x sub 0, ¿cuánto vale? Pues f de x sub 0, evidentemente, la función choca aquí y se viene para acá. F de x sub 0 vale A. Este valor de aquí es igual a A. Vamos a ver los límites. El límite, cuando este valor de aquí, si existe, y en caso de que exista, ¿qué valor tiene? El límite por la derecha, me doy cuenta que es igual a A, ¿vale? El límite por la derecha vale también A. Y el límite por la izquierda, ¿cuánto vale? Pues si me vengo por la izquierda, os dais cuenta que cuando la función, o sea, cuando la x sub 0, la función se va acercando al x sub 0, la x se va acercando al x sub 0, la y se va acercando a b. Luego este límite vale es igual a b. ¿Correcto? Bien, como estos dos valores son distintos, los límites laterales no coinciden y podemos decir que no existe el límite cuando x tiende a x sub 0. Luego, en este caso lo que ocurre es que hay un salto porque no hay límite, el límite por la derecha tiene un valor a y por la izquierda vale otro valor b. Aquí hay una discontinuidad de salto, se llama esta discontinuidad, ¿vale? Una discontinuidad de salto finito. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente caso. Aquí, en x sub 0, ¿vale? Tengo una asíntota vertical. Esta es una función, ya la conocemos, se llama hipérbola, tiene sus dos ramas y tal. Bien, pues fijaos, en este caso lo que ocurre, f de x sub 0, lo primero es que no existe f de x sub 0 porque no tiene valor. F de x sub 0 valdría más infinito menos infinito. Pero es que además el límite por la izquierda
sería menos infinito y el límite por la derecha sería más infinito. Luego aquí fallan varias cosas. Lo primero, con eso ya podríamos decir que la función no es continua porque no existe f de x sub 0, pero además es que no hay tampoco límites laterales. Entonces, de esta expresión están fallando varias cosas. Por eso puedo asegurar que esta función no es continua. Vamos a ver la última función, que esta sí es continua. Fijaos, si yo a este valor de aquí, ¿vale?, le llamo A, no exactamente 3, sino que vamos a llamarle A, ¿vale? Bien, pues fijaos, f de x sub 0, bueno, x sub 0 se supone que estaba aquí, f de x sub 0 es igual a A, este valor es igual a A, ¿correcto? Y ahora, el límite por la izquierda, cuando la función se va acercando al punto de abscisa de x sub 0, cuando me voy acercando aquí, el límite es A. Ya sabéis que el valor del límite siempre se halla en el eje de la y, ¿verdad? Pues el límite por la izquierda es igual a A, pero es que el límite por la derecha también es igual a A. Es decir, confluyen aquí absolutamente los tres valores. El límite por la derecha, el límite por la izquierda y el valor de la función f de x sub 0. Bueno, pues cuando esto ocurre, el límite es igual a A. Este límite vale A. Y cuando el valor de la función también vale el mismo valor A, podemos decir que la función es continua. Es decir, la vamos a poder dibujar de un solo trazo, ¿vale? Pasando por el punto de abscisa de x sub 0, la pasamos de un solo trazo sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a estudiar entonces ahora la continuidad de una función, no solamente en un punto, como hemos venido haciendo hasta ahora, sino la continuidad de una función por intervalos. Por ejemplo, esta función se diría en principio que es continua, ¿vale? Si sigue así en todo R. Vamos a estudiar entonces la continuidad por intervalos, para lo cual nos va a hacer falta recordar cómo eran las representaciones gráficas de las distintas funciones. De las funciones polinómicas, por ejemplo, nosotros vimos la recta y vimos la parábola, que eran las funciones polinómicas de grado 1 y de grado 2. Ahora, un poquito más adelante, os voy a enseñar cómo se dibuja una función polinómica de grado 3 en GeoGebra, ¿vale? Las funciones racionales, que si os acordáis eran estas, recordaremos también cómo era su dibujo, las funciones con radicales, las exponenciales, las logarítmicas. Faltaría aquí hablar de las trigonométricas, que algunos ya las habéis estudiado, perdón. Y bueno, las veremos con algunos de vosotros, las veremos un poquito más adelante. En fin, vamos entonces a ver cómo se representan las distintas funciones dependiendo del tipo, ¿vale? Entonces, si nos vamos al GeoGebra, os recuerdo que, por ejemplo, si represento una recta era una función polinómica de grado 1 y nos damos cuenta que esta función es continua en todo R, es decir, la puedo representar de un único trazo, ¿vale? Eso en cuanto a la función polinómica de grado 1. La función polinómica de grado 2, si os acordáis, era una parábola. La parábola igualmente se puede dibujar de un solo trazo, ¿vale? La dibujaríamos también de un solo trazo, ¿correcto? Luego es también continua en todo R. Vamos a ver cómo se dibuja, esta ya no la conocemos, pero las funciones polinómicas de grado 3 hacen una cosa así como esta. Son funciones polinómicas que tienen una joroba hacia arriba, una joroba hacia abajo. La mayor parte de ellas normalmente funcionan así, ¿vale? Tienen como esta, hacen esta S invertida así, ¿de acuerdo? No todas, hay algunas que tienen alguna peculiaridad, pero esto es lo más habitual. De cualquier forma, lo que sí es cierto es que las funciones polinómicas de grado 3 también se representan de un solo trazo, como veis aquí en el ejemplo. Bien, pues podemos concluir, incluso si dibujamos funciones polinómicas de grado 4, de grado 5, de cualquier grado, todas las funciones polinómicas vemos que se pueden dibujar de un único trazo, ¿vale? Luego, estas funciones polinómicas podemos decir que son continuas, ¿vale? Son continuas en todo R, en todo la recta real, ¿vale? Vamos a ver las funciones con denominador, las funciones racionales. Las funciones racionales, si las representamos en GeoGebra y
recordamos cómo era la representación gráfica de esta función, quitamos esta anterior, eso, aquí tenemos. Si os acordáis, esta función tenía una asíntota vertical, que es esta recta que tenemos aquí, ¿vale? Eso se llama asíntota vertical, y además podemos darnos cuenta que en este caso la función tiene dos ramas, ¿vale? Era una hipérbola y tiene dos ramas. Cada rama se puede representar de forma continua. Luego, esta función tiene una continuidad en dos intervalos, este de aquí y este de aquí. Bien, siempre nos referiremos al eje de la X, nos acordamos, ¿no? Entonces, esta función es continua desde menos infinito hasta 3. En 3 tiene un salto infinito, aquí está el salto infinito, y luego la función se puede representar también en este intervalo, desde el 3 hasta el más infinito. Desde menos infinito hasta 3, esto de aquí es continuo, desde menos infinito hasta más 3. Y desde 3 hasta más infinito, la función también es continua en todo este intervalo, ¿verdad? Se puede dibujar de un único trazo. Bien, pues ya sabemos entonces que estas funciones son continuas, estas de aquí, las funciones racionales, son continuas en todo R, excepto en los puntos donde se anula el denominador. En este caso se anula solamente en el 3, ¿vale? Entonces esta función va a ser continua en todo R excepto en el 3. En el 3 en realidad no es que no sea continua, es que ni siquiera hay función para x igual a 3. Bien, vamos a recordar a continuación cómo se representaban estas funciones con radicales. Os recuerdo que cuando la raíz, el índice de la raíz es positivo, estábamos obligados a que esto de aquí dentro sea, cuando esto es par, estamos obligados a que esto de aquí sea positivo, ¿vale? Cuando el índice es par, el radicando tenía que ser positivo. Bien, si yo dibujo esto en GeoGebra, nos damos cuenta, vamos a quitarlo de antes y vamos a poner la función esta de aquí, ¿vale? Esta es la función con radicales y la representación gráfica esta de aquí. Bien, se puede dibujar de un único trazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es continua desde menos 2 hasta más infinito. ¿Qué es lo que ocurre a la izquierda del menos 2? ¿Por qué aquí en este tramo no es continua? Insisto que la continuidad siempre la vamos a referir al eje de la X, ¿vale? Entonces, a la izquierda del menos 2, la función no es que no sea continua, es que no existe función. Aquí podemos decir que la función es continua en su dominio. La continuidad se restringe a su dominio, ¿correcto? Vale, pues en este caso decimos entonces, volvemos a lo de antes, que esta función va a ser continua en todo R, o mejor dicho, para los valores de x que sean x más 2 mayor o igual que 0, ¿vale? Ahí es donde esta función es continua, donde esto sea positivo o 0. 0 también es posible, puesto que la raíz de 0 es 0 y es un valor posible para la y. Bien, vamos a ver ahora las funciones exponenciales. Vamos a recordar qué forma tenían las funciones exponenciales. Si nos vamos a GeoGebra, quitamos esta función y representamos la función exponencial. Bueno, la función exponencial es una función que se puede representar, si os dais cuenta, de un único trazo. Si yo me la traigo esta un poquito acá, ¿vale? Esta función va creciendo cada vez más y va creciendo cada vez más, y aunque parezca que por aquí la función no tiene valores, lo que ocurre es que el valor de la y está tan alto que se me escapa a la pantalla y a muchas más pantallas que pusiera hacia arriba, ¿vale? Entonces no se ve. Pero
el dominio de esta función y el dominio de continuidad de esta función es todo este intervalo, es decir, todos los números reales. ¿Por qué? Porque esta función la puedo representar de un único trazo, ¿vale? Seguiría hacia allá, cada vez se iría más hacia la derecha la función, pero mucho más alta. Entonces, esta función podemos asegurar que es continua en todo R, ¿vale? Bueno, pues las funciones exponenciales podemos decir que son continuas en todos los números reales, para todos los números reales. Vamos a recordar cómo se dibujan las funciones logarítmicas. Yo me he traído aquí la función logarítmica en base 5 de x. A estas funciones les pasa algo parecido que les pasaba a las funciones con raíces. Lo de dentro del radical tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, pues aquí ocurre que lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que 0, ¿vale? Aquí el dominio nos va a valer solamente para los valores estrictamente mayores que 0. Aquí no se pone igual. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0, si lo hacéis con cualquier calculadora que permita calcular el logaritmo en base 5, lo hacéis y veréis que el logaritmo en base 5 de 0 no existe, ¿vale? Bien, vamos a recordar cómo se representan este tipo de funciones. Represento aquí la función logarítmica, me la voy a traer un poquito hacia arriba para que lo vayamos viendo. Bien, fijaos. Esta función se puede representar aquí, parece que no está, pero es que se pega mucho al eje, no llega nunca a tocarla y en este tramo se representaría de un único trazo, ¿vale? Es decir, desde la x, nos referimos siempre al eje de la x, desde la x igual a 0 hacia la derecha, esta función puede tomar todos sus valores. ¿Qué es lo que ocurre? Que en x igual a 0 la función no existe, no toma valor, ¿vale? Y a la izquierda del 0 tampoco hay función, ¿vale? Veis que aquí la representación a la izquierda del 0 no hay tal representación, ¿vale? Bueno, pues con todo esto podemos decir que esta función, su dominio es los valores donde esto de aquí se hacen mayores que 0 y es donde es continua. Es continua en su dominio. Fuera de su dominio esta función no es continua, ¿vale? Bueno, echamos un vistazo así rápido a las funciones como son continuas. Os recuerdo que las funciones polinómicas, la recta, la parábola y la función polinómica de grado 3, esas eran continuas todas, ¿vale? Las funciones con radicales tienen un tramo donde no van a ser continuas, ¿vale? Que es a la izquierda, en este caso, del menos 2. ¿Correcto? Vale. Las funciones racionales, el único sitio donde les falla la continuidad es donde la función vale 0. El denominador es 0, en este caso 3. ¿Correcto? Luego teníamos las funciones exponenciales que eran continuas en todo R, ¿vale? Las podíamos dibujar de un único trazo en todo R. Y por último, las funciones logarítmicas que las podemos dibujar solamente donde el interior del logaritmo es mayor que 0. En este caso, para la x, lo veis aquí, es mayor que 0. Bien, pues con esto espero que os quede más o menos claro cómo es la continuidad por intervalo. Nos queda un último punto, que es la continuidad de una función definida a trozos. Así de entrada nos damos cuenta que esta función es continua a la izquierda del 2 en todo este tramo, es continua a la derecha del 2 en todo este tramo, ¿vale? Se puede representar con un solo trazo, pero ocurre que en x igual a 2 tenemos que hay un salto, ¿verdad? Es decir, para estudiar
la continuidad de una función definida a trozos, lo que hacemos es que visualizamos primero cuál es el punto o los puntos donde la función se puede romper, como este, x igual a 2, y vemos cómo es la rama de la izquierda y cómo es la rama de la derecha, ¿vale? Puede haber más ramas, tendríamos que ver cada una de las ramas. En primer lugar vemos que a la izquierda del 2, x menor o igual que 2, esto es un polinomio, luego esta función es continua desde menos infinito hasta 2. A la derecha del 2, esta función también es polinómica, luego también es una función continua. A la derecha del 2, desde el 2 hasta el más infinito, esta función también es continua. Hay que estudiar qué ocurre en el 2, en x igual a 2. Aquí, como tenemos la gráfica, se ve claramente que esta función no es continua. Pero vamos a hacer el estudio analíticamente. Para lo cual sabemos, hemos visto, que se tiene que verificar que el límite cuando x tiende a 2 de esta función de y o f de x es igual que f de 2. ¿Os acordáis que esta es la condición que se tiene que verificar? Se tiene que verificar que existe este límite, se tiene que verificar que existe f de 2. Si sustituyo x por 2, tiene que ser posible que la función tome ahí un valor. Y además esos dos valores, aparte de existir, tienen que ser iguales. Bien, pues vamos a ir viéndolo, para lo cual yo voy a estudiar el primer caso, la segunda parte de la igualdad, que es la existencia de f de 2. Vamos a ver cuánto vale f de 2. f de 2, busco dónde está x igual a 2 en la función y me doy cuenta de que el igual a 2 está aquí, x menor o igual que 2. Luego yo tengo que sustituir aquí, ¿vale? La x por 2. Me quedaría 3 por 2 menos 3. Esto es 6 menos 3, que es 3. Ya tengo que 3 es igual a f de 2. Vamos ahora a estudiar la segunda parte, que es los límites. Si existen límites de la función en x igual a 2. Los límites laterales, por tanto. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Si tiende a 2 por la izquierda, quiere decir que son valores más chicos que 2. ¿Dónde están los valores más pequeños que el 2? Me voy aquí a la expresión analítica y me dice que tengo que coger esta rama. Así pues, esto es el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 3. Ya sabéis que para resolver límites lo que tengo que hacer es sustituir x por el valor hacia el que tiende. Aquí sustituyo x por 2 y obtengo 3 por 2 menos 3, que 6 menos 3, 3. Bien, vamos ahora a ver el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de f de x. Este límite, para hallarlo, lo que tengo que hacer es ver los valores de la derecha del 2, que son los valores mayores que el 2. A la derecha del 2 están justo los valores que son mayores que este valor, que el 2. Me voy a la expresión analítica y me doy cuenta que justo aquí me dice que están los valores mayores que 2. Para los valores mayores que 2, la función toma esta rama, o sea, toma valores en esta rama, es una parábola esta de aquí, ¿vale? Entonces lo que hago es que hallo el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 6x más 9. Para hallar este límite, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya sabéis que lo que hago es sustituir el valor de x por x por el valor hacia el que tiende, aquí en la expresión, en x al cuadrado, y en esto sustituyo por x igual a 2. Y obtengo 2 al cuadrado, que es 4, menos 6 por 2, 12, más 9. Y esto da 9 y 4, 13 menos 12, 1. Bien, estos dos valores nos damos cuenta que son distintos. Cuando los dos valores de límite por la izquierda, límite por la derecha no coinciden, ya sabemos que podemos decir que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Vale? Es decir, esta expresión de aquí no existe, que es la expresión que nos dice
cuál es la continuidad de una función, ¿verdad? En un punto. Luego, puedo asegurar que al no existir esto, la función, que eso ya lo sabíamos porque lo habíamos visto, no es continua en 2. Vamos a estudiar esto. Recordad que los valores que me han quedado es f de 2 igual a 3, el límite por la izquierda vale 3 y el límite por la derecha vale 1. Vamos a ver esto en GeoGebra. Bien, aquí en GeoGebra, si os dais cuenta, yo tengo este punto, voy a ver a lo de la función por las dos ramas, ¿vale? Y vamos a ir viendo que cuando voy acercándome al 2 por la izquierda, ¿vale? La x se acerca al 2, lo voy a poner aquí. Bueno, si os dais cuenta, si la x se va acercando al 2, la x aquí pone tiende a. Y conforme lo vaya moviendo, veis que se van a cambiar estos valores. Y vais a ver que la y se acerca al 1, ¿vale? Aquí lo tenéis. Se acerca por debajo al 1. Este es el valor del 1. Bien, fijaos que nuevamente, si muevo el punto, conforme me voy acercando al 2, ¿lo veis? ¿Lo veis? Ahí, efectivamente, me voy acercando al 2 y este valor se va acercando al 1. Lo voy comprobando otra vez, ¿vale? Esto es lo más que me va a permitir acercarme. Luego, queda claro que cuando la x tiende al 2, la y se va acercando al 1. Vamos a ver por qué esto quiere decir que el límite por la derecha es 1, ¿correcto? Bien, si yo ahora este punto me lo traigo a la otra rama, la rama de la izquierda, me voy a ir acercando, la x se va a ir acercando al 2, se va acercando al 2. Fijaos, os repito, aquí nos vamos a ir acercando al 2, ahora por la izquierda, por valores más chicos, y vamos a ver que este valor se va acercando también al 2. Por la derecha se acercaba aquí al 1 y por la izquierda se va a acercar este valor al 2. Vamos a comprobarlo. Si yo sigo moviendo este punto, sigo moviendo ese punto, efectivamente hasta que llega y se va a chocar de bruces con el 2, ¿vale? Cuanto más me acerco, más se acerca el valor este al 2, ¿correcto? Bien, pues si nos damos cuenta, efectivamente los límites no son iguales. El límite por la izquierda y el límite por la derecha. Es decir, la función no tiene límite en x igual a 2, que es lo que habíamos comprobado en este punto de aquí, ¿verdad? Bien, pues ahora pondré también otro ejemplito más de una función, en la siguiente sí va a ser continua, para que lo tengáis claro cómo funciona la continuidad en una función definida a trozos.